Nosotros por ahora ya vimos el contrato de trabajo, su definición, cuáles son los sujetos que intervienen principalmente, el trabajador, el empleador, y cómo se forma ese contrato, cómo se prueba ese contrato, qué características tiene. Todo eso ya lo tenemos visto y hemos tenido clases al respecto. Ahora, lo que vamos a empezar a ver ahora son otras situaciones, donde no está tan clara la relación entre un trabajador y un empleador, así simplemente, no parecen intervenir solo dos sujetos, sino que empiezan a mediar y empiezan a aparecer terceros y se empiezan a involucrar otras personas. A veces los que se involucran son literalmente personas físicas o jurídicas, y a veces en realidad lo que hay en el medio son otras empresas, que no es lo mismo, y ya hemos hecho suficiente hincapié en no confundir lo que son las personas, sociedades, por ejemplo, son una persona jurídica, pero es una persona. No hay que confundir entonces la persona con la empresa, dos cosas totalmente distintas. Y por eso era tan importante que quede claro ese tema, precisamente porque ahora que vamos a ver todo lo que es el tema de la solidaridad y otros sujetos que intervienen en la relación, si no había quedado bien claro ese tema, ahí se empiezan a hacer los nudos. Entonces, sin más, vamos a empezar con el tema. Ustedes saben que la ley de contrato de trabajo tiene una serie de disposiciones en el sentido de la protección para el trabajador y vimos un montón. Y a lo largo del cuatrimestre vamos a seguir viendo un montón de normas que están precisamente establecidas o previstas para brindar un marco de protección para el trabajador. Ahora, si hay algo que la ley tiene bien en claro, y esto es simplemente por haber tomado la experiencia práctica, si hay algo que la ley tiene bien en claro es que siempre hay intentos de fraude, siempre hay intentos de escaparle a la norma. Y por eso, por ejemplo, en la propia definición de lo que es el contrato de trabajo, la ley dice, hay contrato de trabajo, y no importa cómo se llame, precisamente porque las partes muchas veces, no las partes, pero a veces el interesado, que es el empleador, tiene por ahí la intención de escapar, eludir un poco a las normas. Si elude a las normas, obtiene ciertos beneficios o ventajas verdaderamente comparativas respecto de aquellos empleadores que sí cumplen con la ley. ¿Por qué? Porque un tipo que no cumple con la ley, que tiene a los trabajadores fuera de registro, en negro, como decimos normalmente, que tiene a los trabajadores en negro, compite contra otros empleadores que tienen a sus trabajadores como corresponde, en regla, les paga todo lo que dice la ley, con todos los aportes, con todas las contribuciones. Obviamente que este segundo empleador que cumple la ley le cuesta más, tiene una serie de gastos adicionales. El empleador que evita y se escapa de la ley de contrato de trabajo tiene menores costos y por ende comparativamente tiene mayor capacidad de competir y revienta el mercado, por así decirlo. Entonces la verdad que es una situación que muchas veces en la práctica se busca, el fraude, el evitar la ley, y la ley es muy consciente de todo esto y tiene una suerte de obsesión antifraude, una obsesión casi psiquiátrica antifraude. De hecho, si ustedes leen un antiguo plenario muy interesante, que es el plenario Baglieri, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese tema, pero en ese plenario, el fiscal ante la Cámara, que hizo su dictamen previo al plenario, que es el doctor Álvarez, que ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad y yo siempre he recordado, si ven algo de Álvarez, seguramente esté bien hecho, léanlo, está bueno, y específicamente en este caso, recuerdo casi textualmente que el tipo dice, la ley de contrato de trabajo a lo largo de sus artículos tiene casi una suerte de obsesión antifraude. Es como que está siempre pensando que de alguna manera al trabajador lo van a agarcar. Entonces busca la forma de evitarlo. Y entonces acá tenemos dos formas, dos mecanismos que tiene la ley, que utiliza la ley. La primera forma es una forma general. Hay una norma genérica, una norma que se aplica independientemente de cuál es la particularidad del caso. La forma esta general es la que establece el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo es el artículo que habla sobre el fraude o la simulación. Y es muy simple el artículo 14. Dice, obviamente, todo acto en fraude o simulación a las normas laborales que pretenda simular un acto verdaderamente laboral con algún otro acto que encubra, o una norma fraudulenta o una actitud fraudulenta directamente, esas normas, esos actos jurídicos son absolutamente nulos. La ley es muy simple, torna nulo el acto, fraudulento o simulado, y inmediatamente genera la aplicación automática de las cláusulas de la ley que se quisieron defraudar. Entonces, si vos querías, por ejemplo, hacer un contrato en fraude a la ley por menos dinero del sueldo mínimo vital y móvil, automáticamente eso es nulo, nuevamente por violar el orden público, por pretender escapar a la ley de contrato de trabajo, es nulo y automáticamente se reemplaza con la ley que diga el salario mínimo vital y móvil,
o el convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, que establezca un sueldo mínimo profesional. Entonces, para toda situación de fraude, la solución genérica de la ley, solución genérica, está en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, y es muy simple la solución: nulidad, reemplazo de la cláusula nula por aquello que disponga efectivamente la ley. Súper simple hasta acá, no avanzamos con nada, en realidad es la misma idea del orden público, es la misma idea de cualquier cláusula que viola el orden público, debe ser inmediatamente reemplazada y se reemplaza de pleno derecho. Entonces, por ahora, bárbaro, simple. El tema es que hay muchas prácticas que son tan habituales que la ley de contrato de trabajo de alguna forma tomó ciertas medidas para prevenirlas. Pero justamente este es un punto importante. Son específicas, formas que tiene la ley que son para prevenir el fraude. No es que requieren la prueba de fraude, y esto es muy importante. Las medidas que vamos a ver ahora no es que requiere que se pruebe el fraude, sino que son medidas antifraude. Están antes del fraude, están por si acaso, porque por lo general hay fraude, pero no necesariamente hay fraude. Y el trabajador no tiene que probar fraude, sencillamente tiene que probar que la situación en la que se encuentra específicamente tipificada en la norma, porque la norma establece este tipo de protección más específica. Vamos a ver, por ejemplo, los casos de la famosa tercerización, que no es la palabra que utiliza la ley, pero es como por lo general lo conocemos, la famosa tercerización, las famosas agencias de empleo, que deben haber escuchado nombrar en muchas oportunidades, y otro tipo de formas que se utilizan, que habitualmente tienen alguna forma de fraude, y por si acaso entonces la ley establece una suerte de protección. Lo que vamos a ver son figuras que tienen muchas cosas en común. Lo primero es que todas son antifraude, es decir, que no exigen la prueba del fraude, solamente exigen que se verifique la figura. Y lo segundo es la solución legal. La solución legal siempre es la misma. Vamos a ver con qué particularidades, pero siempre es la misma. La solución legal es la solidaridad. La ley dispone que todo el mundo es responsable en forma solidaria, el empleador, los terceros por ejemplo, los que tercerizaron, todos son responsables solidarios, y después vemos cómo se arreglan entre ellos, pero el trabajador que cobre su dinero. Es algo muy parecido a lo que vimos, a lo que hemos estudiado en su momento en el caso de la defensa del consumidor. Hay una cadena productiva que va, por ejemplo, desde el que lo produce, el que lo, por ejemplo, tiene en un depósito, el que está ahí depositado en algún lugar, después un supermercado, incluso podría haber un mini mercado, ¿no? Y toda esta es la cadena de producción, desde que se genera el bien hasta que llega a manos del consumidor. Acá está el consumidor. El consumidor lo compró acá. Vamos a suponer que el consumidor tuvo un daño como consecuencia de este producto, y entonces uno diría, bueno, ¿quién fue el responsable de este daño? ¿Fue que se produjo en malas condiciones? ¿Fue que cuando se depositó o se mantuvo en el depósito, se mantuvo en un depósito en forma incorrecta y por ende, qué sé yo, se perdió, se rompió la cadena de frío, o lo que sea? Cualquier situación. ¿O fue el supermercado el que se mandó el moco con la cadena de frío? ¿O fue el mini mercado? ¿Quién fue? Bueno, el punto precisamente es a la ley de defensa del consumidor, para proteger al consumidor que sufre el daño, genera algo muy simple, los hace a todos solidariamente responsables. Entonces ese consumidor puede reclamar la indemnización de los daños y perjuicios de cualquiera de los 4 que están en la cadena de producción. Perfecto. Y después, entre ellos, tendrán que arreglarse quién fue el verdadero culpable. Por ahí el culpable fue este. Entonces, por ahí si el consumidor le reclamó al productor, el productor tiene que pagar, no le queda otra, es solidariamente responsable, pero el verdadero responsable, el responsable directo, fue, por ejemplo, el que lo guardó en el depósito. Entonces, luego, el productor podrá reclamar y repetir el pago contra el que realmente tuvo la culpa. Esta lógica es la misma que vamos a ver a lo largo de estos minutos que tengamos para ver estas figuras laborales. Pero es muy importante que identifiquemos, porque por alguna razón con el tema de la defensa del consumidor siempre queda más claro. Eh, Todo el mundo es responsable en forma solidaria, pero siempre hay un responsable verdadero, el responsable directo. No es que es culpa de todos. Se puede identificar la culpa de alguien, y cuando se identifica la culpa de una de esas personas, se puede hacer una acción de recupero si es que alguien pagó mal. Ese es el punto, y sobre eso vamos a ver la clase de hoy, las figuras laborales. Lo que vamos a ver son las figuras antifraude de la ley. Y vamos a ver, en principio, 3 o 4. Ahora vamos a ver si llegamos a todas las que quiero. Pero la idea es, ¿qué pasa cuando aparecen otros sujetos y se meten en ese contrato de trabajo? Ya no aparece
simplemente, a ver, quiero ver cuánto espacio tengo. Ya no es una relación sencilla entre un empleador y un trabajador. No es que un simple contrato de trabajo donde intervienen dos personas. Empiezan a aparecer terceros, empiezan a aparecer personas en el medio, empiezan a aparecer un tercero por acá. Ya vamos a ir viendo la forma en que a lo largo de los años que vengo dando clase, que encontré que es más dinámica, es precisamente con los famosos globos. Estos globos que les voy a mostrar ahora les van a permitir entender de alguna forma, con claridad, cuál es la relación que existe entre estas personas, entre estos sujetos que intervienen en estas formas específicas. Tal es así de importantes son los globos que después cuando dan los exámenes, aun cuando son orales, empiezan a hacer los globos con las manos. Es muy entretenido ver la mezcla de nervios y explicar un tema realmente difícil. Entretenido, eso se llama sadismo. Pero bueno, vamos a empezar con el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es uno de los más importantes para que entendamos bien el tema. ¿Por qué digo que es uno de los más importantes? Porque vamos a ver que todas las figuras jurídicas, en el fondo, pueden llegar a desencadenar y a terminar convirtiéndose en una figura de las del artículo 29. El artículo 29 establece lo que llamamos interposición de persona. ¿Está bien? Este es el artículo que habla de la interposición. Interposición de una persona. Quiero que presten atención a lo siguiente. En muchos manuales van a ver que el artículo 29 lo titulan como interposición fraudulenta. La verdad, no es la manera de definirlo. Si hablamos de interposición fraudulenta y exigimos que haya fraude específicamente, entonces ya perdimos de vista a qué se refieren estas normas. Estas normas no exigen fraude. Puede que no exista fraude incluso. La ley de antemano y por si acaso establece una protección para que el trabajador tenga la posibilidad de cobrar todo lo que le corresponde y cobrarle a cualquiera de las personas que intervengan, independientemente de si existió fraude o no. Entonces, cuando los libros leen interposición fraudulenta, esto es un error sobre interpretación del artículo 29. Aparte, la ley es bien clara, y en el título dice interposición de personas, o sea, interposición, dice eso solo. Entonces, lo primero que vamos a ver es si nos queda claro este punto. Y para eso vamos dibujando con esos famosos globos cómo funciona esta figura jurídica. La figura jurídica funciona de la siguiente forma. Hay un empleador, un verdadero empleador, que contrata a un trabajador. Ahora, cuando este empleador lo contrata y el trabajador va, presta servicios para este empleador, lo más común del mundo, resulta que a fin de mes, cuando va a cobrar, en sus recibos de sueldo, no aparece el nombre del verdadero empleador, sino que aparece una persona interpuesta. Persona interpuesta. Y lo digo de vuelta, no aparece el nombre de una empresa. Estamos hablando de una persona interpuesta. Esta persona puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica también. Así que tranquilamente puede hacerles acordar alguna empresa, incluso puede ser que exista una verdadera empresa, pero en este caso viene a prestar el nombre. La mejor forma de explicar este tema es pensando el famoso testaferro, el prestanombre, el tipo que viene y figura nada más. No es el verdadero empleador. Viene y solamente figura en los libros y en los recibos. Entonces, cuando ustedes tienen una situación así, a donde hay una persona que verdaderamente recibe la prestación, que es el empleador, y después hay otra persona que en los recibos, en los papeles, figura como si fuera el empleador, pero que verdaderamente no lo es. ¿Qué principio del derecho al trabajo nos ayuda a resolver esta situación? El principio de primacía de realidad nos indica que en el derecho al trabajo lo que importa es lo que verdaderamente pasó y no lo que figura en los libros. Entonces, ¿cómo soluciona, correcto Franco, cómo soluciona la ley esta situación específica? El famoso testaferro, el famoso prestanombre. ¿Cómo hace la ley? La ley sencillamente atraviesa esta ficción, a esta persona interpuesta, y dice con claridad que el contrato se encuentra celebrado entre el trabajador y el empresario, el empleador, la verdadera empresa, con su empleador, que dirige la empresa, la verdadera empresa que se beneficia de ese trabajo. Y entonces, acá queda clara la solución de la ley. La primera solución es muy simple. A la persona interpuesta, a ese prestanombre, al testaferro, al hombre de paja, póngale el nombre que más le guste, a ese interpuesto, la ley lo elimina, lo saca del medio, porque atraviesa esa ficción y establece que el verdadero contrato se dio entre el trabajador y la empresa que verdaderamente se benefició, o sea, ese trabajador entró en esa empresa. Ahora, pero nosotros vimos cuando empezamos con la introducción de este punto, que
La solución de la ley aparte, siempre la solidaridad. Y es importante que entendamos que sí, que en realidad la solución es la solidaridad. Y entonces, como es así, la ley dice, el mismo artículo 29, en un segundo párrafo, dice, sí, es cierto que el verdadero contrato queda trabado entre el trabajador y el verdadero empleador, aquel que verdaderamente se aprovecha de la prestación. Pero la persona interpuesta es solidariamente responsable. Y por eso acá pongo la flecha puntuada y no la flecha directa. Porque lo que nos interesa a nosotros saber no solo es la figura jurídica de lo que es la interposición de persona y cómo resuelve la ley, sino lo que nos interesa saber también es quién es el responsable directo y quién es un responsable indirecto, meramente solidario. Porque no es lo mismo ser el empleador que ser una persona que se responsabiliza en forma solidaria. Y precisamente por eso esta figura es tan importante que quede clara. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos de la vida real para ver si esto queda bien cerrado, porque no nos tenemos que confundir con algunos aspectos que se pueden venir a dar. Por ejemplo, imagínense que hay una empresa muy importante como la IBM, ¿no es cierto? Que es una empresa que se dedica a algo de computadoras, no sé qué, pero algo de computadoras. Entonces imagínense que la empresa verdadera se llama IBM y este trabajador se llama Pepe. Ahora, Pepe va a empezar a trabajar en IBM y sin embargo, cuando ve los recibos, incluso cuando va a las oficinas, no termina yendo a las oficinas de IBM, sino que lo contrata un tal, vamos a suponer, servicios de computación para IBM, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ahora van a decir qué nombre de porquería se te ocurrió inventar, y la respuesta es, sí, es cierto, mi creatividad evidentemente no me distingue, pero la verdad es que este tipo de nombres eran comunes. Cuando esto se propagó demasiado, sobre todo durante la década del 90, así sociedades, satélites, sociedades muy chiquitas, que venían a meterse a intermediar, y vamos a ver también que venían a tercerizar su parte de la producción y demás, ya vamos a ver un poco más. Pero realmente tenían este tipo de nombres. En servicios de computación para IBM, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Lo mismo para las compañías de cable y demás, también se hacían los que instalaban lo que te instalaban el servicio, por ahí no era Fibertel, te lo instalaba otra empresa. Y esas empresas se llamaban, la razón social de la persona que explotaba esa empresa era servicios para Fibertel, superinstalaciones SRL. Vos decís, más trucho no lo podías hacer, y no, la verdad, más trucho no lo podían hacer. Con lo cual parecía incluso que te estaban dando una pista de que iban a hacer una truchada. Y la ley resuelve de la forma más simple. Considera que el contrato verdaderamente se entabló entre Pepe e IBM y que esta persona interpuesta en realidad no es el empleador, no tiene nada que hacer ahí en el medio. Entonces la desplaza. Desplaza al empleador, pero esa persona que vino a interponerse resulta solidariamente responsable. El trabajador entonces podría reclamarle al verdadero empleador, le podría reclamar a la otra persona interpuesta o podría reclamarle a los dos por el total de lo que le deben sin ningún problema, porque esa es la definición misma de lo que es la solidaridad, más allá de que vamos a ver que hubo algún inconveniente para algunos doctrinarios laborales al respecto. Entonces, toda esta es la figura básica y tiene que quedar bien clara. Como tiene que quedar bien clara, voy a dar otro ejemplo más para que se entienda por qué funciona como funciona. La realidad es que a nosotros nos interesa saber bien quién es el responsable directo y quién es el responsable indirecto, porque el que paga, pero no debió haber pagado, porque el verdadero responsable era este, si paga el tercero, en realidad podría repetir contra el primero. A nosotros, como estudiantes y como abogados, nos importa saber bien, más allá de que la conclusión de la ley siempre va a ser, sí, sí, son todos solidarios y el trabajador tiene que cobrar, a nosotros nos interesa saber bien, más allá de que sean todos solidarios, quién es el responsable directo y quién es el responsable indirecto. Pues imagínense que a ustedes les toca defender a esta persona interpuesta, ¿no es cierto? Entonces ustedes les hacen juicio y les hacen que ustedes paguen. Y el trabajador puede reclamarle a los dos, pero decide reclamarle a la persona interpuesta. La persona interpuesta tiene que pagar porque es solidariamente responsable. Pero esa persona interpuesta podría tranquilamente repetir contra el empleador porque el verdadero responsable es el empleador. La pregunta que hace Damián, y que es muy buena, es, ¿solamente se puede repetir contra el responsable directo? Y la idea es esa la importancia de esta clase, es que veamos con claridad quién es el directo y quién es el solidario. Porque el trabajador puede optar por cualquiera de los dos. Puede entonces reclamarle al directo o al solidario, es indistinto, esa es la lógica misma de lo que es la solidaridad en el derecho. Pero después es importante que sepamos cuál es el verdadero responsable,
porque después el que realmente tuvo que haber pagado es el responsable directo. Y en todo caso, el responsable indirecto, si paga, podría repetir contra el directo. Esa es la idea. Vamos a ir con otro ejemplo. El otro ejemplo es, también es un caso real, de cuando todavía yo ejercía la profesión, gracias a Dios no lo hago más. Y el caso es el siguiente, me vino a consultar una señora. Sí, le voy a contar literalmente lo que pasó, a ver si nos sirve para entender esta figura. Les voy a poner otros nombres y listo. Pues la situación fue la siguiente. Viene a consultarme una señora que tenía una escuelita, había creado una escuelita de psicopedagogía. Básicamente le enseñaba psicopedagogía para futuros profesores de eso, era un profesorado lo que hacía. Era eso, era muy chiquita todavía, recién estaba empezando, pero era eso lo que estaba haciendo. Entonces cuando me viene a consultar, me viene a consultar porque una trabajadora que tenía no sabía cómo, pero la tenía que despedir. Bárbaro, entonces me viene a consultar por ese tema. Digo, lo primero que uno le pregunta a un empleador cuando viene a consultarte es, ok, ¿la tenías en blanco? Porque el 90% de los casos no la tenían totalmente en blanco a esa persona, así que algún problema siempre uno se encuentra. Pero esta señora me juró y me perjuró que tenía totalmente registrada, perfectamente en blanco. Sí, no, lo más importante, registrarla y tenerla en blanco, no, porque yo le quería dar la obra social y todo, así que sí, no, está en blanco. Ah, bueno, bárbaro, espectacular. Eh, Bárbaro. Entonces ahora sí, contame un poquito más. Bueno, me empieza a contar. Y me empieza a decir que ella fue a estaba todavía haciendo el trámite ante la IGJ para inscribir la sociedad. Entonces yo le digo, bueno, a ver, todavía no hiciste la sociedad, todavía está en trámite, eso sí. Ok, ¿y entonces cómo la tenés registrada? ¿Te la registraste a nombre tuyo? ¿Te pusiste vos como empleadora, vos en forma personal? Hubiera estado perfectamente bien. Vos como titular de esa empresa. ¿La empresa cuál es? La empresa es la escuelita de psicología. ¿Y el empresario quién es? Y el empresario en este caso era la señora directora de esa escuelita de psicología. Y después, si le salía bien el trámite ante la IGJ, el empresario iba a ser la sociedad de responsabilidad limitada que estaba creando. Bárbaro. Lo que nos queda claro es que la empresa empleadora era la escuelita. Escuelita de psicopedagogía, escuelita de psicología. Entonces, hasta ahí vamos bien. Bueno, y entonces cuando le empiezo a preguntar, pero ¿cómo la registraste? ¿A nombre tuyo? ¿A nombre de quién? No, dice yo todavía no terminé el trámite de la sociedad, así que la inscribí, la registré a nombre de la sociedad de mi esposo. Y ahí uno frena y dice, ¿cómo la sociedad de tu esposo? A ver cómo es el tema. Bueno, sí, mi esposo es el presidente de una farmacéutica muy importante, de una empresa farmacéutica realmente de las más grandes de Argentina. Entonces vamos a llamarle Superpharma, porque no sé, no me acuerdo el nombre. Superpharma S.A. Entonces, esta profesora, la profe, estaba registrada por Superpharma S.A., pero en realidad trabajaba en la escuelita. Y entonces, cuando me cuenta esto, esta señora, digo, no, entonces no la tenés en blanco. Esta persona no está registrada, porque la que tiene que registrar es la verdadera empleadora, que es escuelita. Acá, esta persona jurídica, por más que es una persona jurídica recontra solvente, esta persona jurídica es una persona interpuesta. Esta persona, en definitiva, es un prestanombre, una persona que vino a figurar ahí. Esta trabajadora, ¿trabaja en la farmacia? No, nunca ni pisó la farmacia. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Qué pito toca esta mujer? Entonces, la profesora verdaderamente era trabajadora de la escuelita. Y entonces, nuevamente, cómo funciona la norma, desplaza a la persona interpuesta. Y por más que la más solvente de todas es Superpharma, en este caso particular, de todas formas, la empleadora es la escuelita. La trabajadora puede reclamarle en forma solidaria a los dos. ¿A quién le va a reclamar? Obvio que le va a reclamar a Superpharma, que es la que tiene toda la plata. Entonces, esta persona me dijo que la tenía bien registrada y, sin embargo, esa trabajadora estaba mal registrada. Entonces, el problema es qué flor de divorcio te vas a comer y tu ex marido no sé qué va a hacer en el futuro cuando tenga que pagarle a esta profesora. Porque la idea de este ejemplo es, lo que quiero transmitir son dos cosas. Primero y principal, la ley no exige un fraude concreto, insolvencia o algo así. De hecho, acá la persona interpuesta es la más solvente. Y eso no significa
que la figura laboral se deje de aplicar o cambie o nada. La figura laboral es exactamente igual. El trabajador es verdaderamente dependiente de la empresa, en la empresa en donde verdaderamente trabajó. Y la persona jurídica que vino acá a prestar el nombre, Superfarma, que lo único que hace es eso, poner un sello, esa persona es un prestanombre, queda inmediatamente desplazada y el vínculo se forma en forma directa entre el trabajador y el verdadero empleador, que es la escuelita. En este caso, entonces, la pregunta es la siguiente, el segundo detalle de este ejemplo. ¿Esta trabajadora estaba en negro o en blanco? Bueno, uno diría, bueno, alguien la registró, alguien le hacía aportes, había una persona jurídica, que es Superfarma Sociedad Anónima, que estaba haciéndole los aportes, las contribuciones, todo como la ley manda. Entonces, de alguna forma uno podría decir, y bueno, estaba en blanco. Pero la realidad es que no estaba en blanco, porque la ley es muy clara. Esto está en el artículo 7 de la ley 24.013. La ley es muy clara. Si vos querés que una persona esté en blanco, tenés que cumplir dos requisitos. Número uno, registrarla en el Sistema Único de Registro Laboral, que es en la ANSES, AFIP, todo como corresponde, las cuestiones de la seguridad social, por así decirlo. Bárbaro. Una vez que está registrada, está dada de alta como trabajadora ante la AFIP y tiene todas sus condiciones en la seguridad social también, ahí la tenés, una parte del registro lo tenés hecho. Pero después dice también que tiene que estar registrada en el libro laboral del artículo 52. El artículo 52 de la ley establece que los empleadores deben tener un libro con las mismas características de los libros de comercio, igual que los libros que uno usa de IVA, ventas, ingresos, demás, todo eso, lo mismo, pero un libro laboral. En el libro laboral tienen que constar los datos de las relaciones laborales que tiene con los distintos trabajadores, fechas de ingreso, fecha de egreso, remuneración, todo bien claro, un libro laboral específico. Entonces, si una persona va y le pregunta a Escuelita, escúchame, ¿tenés un libro laboral? La Escuelita ni tenía libro laboral. Pues en definitiva, la trabajadora estaba registrada en tu libro laboral y la verdad es que no. Estaba registrada en el libro laboral de un tercero. Pero la ley dice con claridad, tiene que registrar el empleador, no un tercero, un amigo o tu esposo. El empleador tiene que registrar. Por ende, esta profesora estaba totalmente negro. Y lo que es peor, estaba totalmente negro y tenía todas las pruebas del mundo para demostrar que estaba en negro, porque Superfarma la puso hasta en los recibos. Entonces no había duda que esta es una relación de trabajo en negro, clandestina y con toda la prueba del mundo para ganar el juicio. Esta persona iba a tener que pagar un juicio tremendo. La idea entonces es, la figura esta es clara, desplaza a la persona interpuesta, y la persona interpuesta puede ser incluso súper recontra solvente, pero eso no importa. Lo que importa es en qué empresa verdaderamente el trabajador se insertó y quién era el verdadero empleador, es decir, quién se aprovechaba de esa prestación. Ahora, los que figuran en el medio, la ley los desplaza. La segunda figura que vamos a ver es la figura del artículo 29 bis de la ley de contrato de trabajo. Voy a dejar a un costado un gráfico. Vamos a dejar acá, no me quiero pasar, ahí está. Acá sigo bien, bien. Voy a dejar acá la figura que recién dibujé, que es la del artículo 29, a donde la verdadera empresa que recibe la prestación del trabajador queda directamente generado el vínculo ahí, y la persona interpuesta es un mero responsable indirecto. Lo dejo ahí porque esta figura, tengámosla acá a un costado porque es muy importante. Pero vamos a ver ahora otra figura distinta que es la del artículo 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En realidad es el último párrafo del artículo 29 y el artículo 29 bis. El artículo 29 bis, y esto ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, pero no está de más reiterarlo, si dice bis, no estaba en la ley original, ¿no es cierto? Lo agregaron después. Ahora, y después tenés una forma muy fácil de identificar quién lo agregó después. Si es bis, está agregado después, y es malo para el trabajador, entonces lo hizo Menem. Así de fácil. Si es bis y no es malo para el trabajo, entonces lo hizo otra persona. Pero si era malo, lo hizo el Carlos. Es así de fácil. Esa es la forma de guiarse por la ley de contrato de trabajo. ¿Y qué dice este artículo 29 bis? ¿Qué es lo que inventó este artículo 29 bis? Bueno, lo que hizo en realidad fue legalizar algo que en la práctica se ve mucho, que es específicamente otro tipo de relación a donde lo que media es lo que la ley denomina una empresa de servicios eventuales. Una empresa de servicios eventuales. Y ustedes las conocerán como agencias de colocación o agencias de trabajo, y esa es la idea. La ley, de alguna forma, recepta una cosa que en la práctica se da mucho. Ustedes deben haber conocido varias de estas agencias, deben haber escuchado, deben haber ido incluso a agencias de empleo, a agencias de colocación de personal, demás.
Originalmente, la ley original, todo esto estaba prohibido. De hecho, el artículo 29 original estaba específicamente previsto para esto. Y por eso en la redacción dice algo así como, quienes contraten trabajadores para suministrarlos a terceros, es decir, quienes contraten a un trabajador, pero esta persona que contrata a un trabajador, pero para dárselo a un tercero, el contrato se entiende realmente celebrado con aquel que gozó de la prestación. La ley originalmente no le gustaba este tema a las agencias de trabajo. Entonces esto del 29 bis es una suerte de ampliación y, para usar la palabra de la época, de flexibilización de este tipo de relaciones que aparecían entonces una de estas relaciones bastante raras e ilegales. Entonces la ley lo flexibiliza y ahora lo permite, pero con una condición, por así decirlo. Tienen que ser verdaderamente trabajos eventuales. O sea, que no vale contratar un trabajador para dárselo a otra empresa y que quede trabajando para siempre en esa otra empresa. No, no. Porque eso sí sería una simple interposición de personas. Es una empresa de servicios eventuales porque lo que hace es dar personal eventual. Entonces esa es la lógica. Y con esa lógica por ahí es más razonable, no es tan mal. Está mal, pero no tan mal. Entonces, ¿cómo funciona esta relación que empiezan a intervenir más sujetos? Bueno, básicamente hay una empresa que la ley denomina empresa usuaria. Y en esto quiero ser bien claro, es una empresa, hay una relación interempresaria acá. No es una simple persona jurídica que vino acá a pedir una cosa, no. Es una empresa, una verdadera empresa. Una verdadera empresa que necesita un trabajador eventual. Y entonces lo que hace es llamar a otra empresa, que es la empresa de servicios eventuales, y le pide a esa empresa de servicios eventuales, en lo que es un vínculo comercial, esto es un vínculo de naturaleza comercial, una empresa que la ley denomina usuaria, contrata a una empresa de servicios eventuales y le dice, tráeme un trabajador eventual. Y entonces el trabajador es, en realidad, trabajador de esa empresa de servicios eventuales. Y la empresa de servicios eventuales lo destina a esta empresa usuaria. Entonces, ¿cómo funciona la idea en la práctica, en la realidad? ¿Cómo funciona? Básicamente, un trabajador se acerca a una de estas empresas de servicios eventuales, las más conocidas son las clásicas, ¿no? Adecco, Manpower, son ese típico empresa de servicios eventuales, se acerca a esta empresa y dice, yo quiero trabajo, ¿me conseguís trabajo aunque sea eventual? Y la empresa dice, sí, sí. ¿Y cómo funciona entonces? Bien, la empresa de servicios eventuales los pone en una lista de trabajadores eventuales. Y estás en la lista, ¿esperando qué? Esperando que una empresa usuaria le pida a la empresa eventual que le mande un trabajador. En ese caso, la empresa eventual te llama y te dice, escúchame, te conseguí un trabajo eventual en esta empresa. Y vos vas a trabajar esa empresa. Entonces, pongamos nombres para tener una idea. Imagínense que viene IBM, le pide a una empresa de servicios eventuales, digamos Adecco, le pide que le traiga un trabajador, acá está Pepe, eventual. Y entonces Adecco lo llama a Pepe y le dice, escúchame, te conseguí un trabajo, y si Pepe acepta trabajar en IBM, entonces se produce el vínculo. Ahora, si ustedes se fijan, y esta es la particularidad del contrato, ¿con quién está la relación trabada en forma directa? ¿Entre quiénes se da? Se da entre el trabajador y la empresa de servicios eventuales. Ahí está la relación directa. Y ese tipo de contrato, ese contrato, ¿qué tipo de contrato es? Ese es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque el trabajador va a ser trabajador de Adecco desde que empezó ahí a trabajar hasta que se jubile. Técnicamente el contrato es por tiempo indeterminado. Lo que pasa es que es un contrato por tiempo indeterminado, pero las prestaciones son discontinuas. Igual que cuando vimos el trabajo de temporada, es así, pero nada más que no por temporada, sino por cada vez que le consiga una usuaria. Entonces, el contrato es por tiempo indeterminado, pero las prestaciones son solamente el trabajador presta servicios cuando le consiguen una empresa usuaria para que preste servicios ahí. Y entonces, mientras el trabajador está trabajando, cobra el sueldo, en cambio, mientras está esperando que le encuentren una empresa usuaria, no cobra el sueldo. Por eso digo que es de tiempo indeterminado, porque está destinado a durar para siempre, pero las prestaciones son solamente cuando aparece una empresa usuaria que pide los servicios. Ahora, fíjense ustedes la particularidad de lo que es lo loco que es la semántica. Le dice empresa usuaria, literalmente, porque usa trabajadores. Es tremenda la expresión. Es una empresa usuaria, usa trabajadores. Pero cuando una empresa usuaria quiere usar un trabajador, puede llamar a una empresa eventual, una empresa de servicios eventuales, para que le dé un trabajador para que pueda usar. Así es como funciona. Ahora, la pregunta es,
¿Quién le paga el sueldo al trabajador? ¿Cuál de las dos empresas le paga el sueldo? Le paga el sueldo a la empresa de servicios eventuales, que es la verdadera empleadora. ¿Y qué sueldo le paga? Le paga el sueldo que debiera pagarle a la actividad de la empresa usuaria. Entonces, si la empresa usuaria es gastronómico, les paga el sueldo gastronómico. Si la empresa usuaria es textil, le paga el sueldo textil. Y así depende de quién usa la prestación. Ahora, el tema es, los pagos los hace la empresa de servicios eventuales. Los aportes los hace la empresa de servicios eventuales. Y la empresa usuaria, entonces, la empresa usuaria, en realidad, le paga a la empresa de servicios eventuales un valor. Lo lógico es, si cada trabajador, vamos a suponer, tenía que cobrar 10.000 pesos, si se lo pide una empresa de servicios eventuales, probablemente la empresa de servicios eventuales le cobre 12.000 pesos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una usuaria, una empresa usuaria, contrataría a una empresa de servicios eventuales y no tomar ella misma a un trabajador eventual? ¿Por qué se terceriza? ¿Por qué hace toda esta mezcla? Y la respuesta es, para dormir tranquila. La empresa usuaria sabe que si después hay cualquier problema, la responsable directa es la empresa de servicios eventuales. Entonces, de alguna forma está resguardada. Si el trabajador quiere hacer un reclamo, la empresa usuaria es responsable indirecta. Si el trabajador sufre un accidente, la empresa usuaria es indirecta. Es decir, en general, se salva de algún problema posterior, algún potencial reclamo, ¿no es cierto? Ahora, lo importante de toda esta idea es no solo que se entienda bien la figura jurídica, sino que volvamos a la misma conclusión que llevábamos al principio. La conclusión de la ley siempre es la misma, la solidaridad. Entonces la ley dice, el vínculo es directo con la empresa de servicios eventuales, es cierto, pero ojo, porque la empresa usuaria va a ser responsable indirecta solidaria, ¿está bien? Entonces por eso la figura jurídica protege al trabajador, porque le permite reclamar contra la empresa usuaria o contra la empresa de servicios eventuales, es lo mismo, son solidariamente responsables, pero el verdadero responsable es la empresa de servicios eventuales. Para que esta figura jurídica funcione a la perfección, se deben cumplir dos requisitos. Requisito número 1, las prestaciones que ese trabajador vaya a hacer a la empresa usuaria realmente tienen que ser eventuales. No pueden ser, bien, no pueden ser prestaciones normales las que se contratarían con un contrato común por tiempo indeterminado. Tiene que verdaderamente darse el supuesto del contrato de trabajo eventual que vimos en las clases anteriores que grabó el doctor Sudera. Y número 2, debe ser una empresa de servicios eventuales específicamente autorizada. Hay una autorización específica que tienen que tramitar esas empresas para poder ser consideradas empresas de servicios eventuales en los términos de la ley. Y esta autorización tiene que ver, obviamente, con el tema de la solvencia. La idea es, ADECO es recontra solvente, entonces el trabajador no va a tener ningún problema de cobrarle a ADECO, es recontra solvente. Entonces, la realidad es que si están autorizadas, lo más probable es que tengan su patrimonio y demás. En eso consiste la autorización. Hay todo un decreto que lo rige, que es el decreto 1694 del año 2006. Eso es un cero, del año 2006. Entonces, ese es el decreto reglamentario de las empresas de servicios eventuales, que te dicen cómo tienen que ser las condiciones. Pero en definitiva, lo importante es que se entienda lo que vengo poniendo hasta ahora, que se tienen que cumplir estos dos requisitos. Ahora, fíjense, y acá está la clave, y por qué era tan importante lo del artículo 29. ¿Qué pasa si se produce algo que es súper habitual en la práctica? Que es que el trabajador en realidad no esté contratado para hacer tareas eventuales, sino que es un trabajador más. La verdad, un típico fraude, que contraten un trabajador mediante una empresa de servicios eventuales y al final no era eventual ni de cerca. ¿Qué pasa entonces si no se cumple con el requisito de la eventualidad? Bueno, si no se cumple con el requisito de la eventualidad, no estamos frente a esta figura jurídica porque esta figura jurídica exige que verdaderamente haya una empresa de servicios eventuales. Y si los servicios no son eventuales, entonces la empresa de servicios eventuales no está actuando como una empresa de servicios eventuales. Entonces, ADECO SA, que es el empresario que dirige la empresa de servicios eventuales, si en este caso en particular IBM contrata a un trabajador por intermedio de ADECO, pero ese trabajador no es eventual, ¿verdaderamente la empresa de servicios eventuales actuó como una empresa de servicios eventuales? La respuesta es no, no actuó como una empresa de servicios eventuales. Entonces, ¿qué hace ADECO Sociedad Anónima en los recibos de sueldo? Bueno, nuevamente, y por eso venimos acá. En ese caso, se traduce la figura jurídica y se convierte en un clásico ejemplo del artículo 29. Voy a ahorrar esta liñita para que no me saque el espacio. Entonces, en este caso, IBM sería la empresa usuaria que en este caso se convirtió en la verdadera empleadora. ADECO sería ADECO Sociedad Anónima.
sería simplemente un prestanombre, una persona interpuesta, y el trabajador Pepe, entonces sería ese trabajador que está vinculado directamente con IBM. Entonces, fíjense con cuál importante es entender la figura del artículo 29, porque si en la figura del artículo 29 bis algo sale mal, inmediatamente se convierte en una figura típica del artículo 29, y ADECO, que era una empresa de servicios eventuales, en este caso particular, lo único que vino a hacer es a poner su nombre en el recibo de sueldo, porque no fue una tarea eventual. Así que por esa razón se convierte en un artículo 29. Lo mismo ocurriría si en lugar de que el problema sea la eventualidad, vamos a suponer que verdaderamente se trata, vamos a suponer que verdaderamente era un trabajador eventual, pero el mismo problema ocurriría si esa empresa no tiene o pierde la autorización para funcionar. O si la empresa de servicios eventuales pierde la autorización para funcionar, entonces ya no puede ser más una empresa de servicios eventuales. Se convierte en una simple sociedad anónima que está prestando el nombre a una relación con una relación típica de interposición de personal al artículo 29. Vamos a suponer que estamos frente a una verdadera situación de una empresa de servicios eventuales, verdaderamente eventual, verdaderamente autorizado. Todo bien. La pregunta es, ese trabajador es un trabajador de la empresa de servicios eventuales, ¿no? De ADECO, vamos a suponer, para ponerle un nombre claro. Bien. Entonces ese trabajador está en una lista de reserva, es como si estuviera en el banco de suplente esperando a que venga el técnico y le diga, te toca entrar, amigo, no lo arruines. ¡Lo arruinarás! Entonces, mientras el tipo está esperando, no hay trabajo, no le pagan nada. ¿Qué pasa entonces? Ustedes inmediatamente le tienen que imaginar que no puede estar indefinidamente esperando. Y por eso es importante saber que hay un decreto, que es el decreto reglamentario, que ya les mencioné, que es el decreto 1694 del año 2006. En ese decreto expresamente se aclara, ese trabajador no puede estar parado más de 45 días. Le tienen que encontrar un laburo, lo tienen que mandar a algún lado, porque si no lo mandan a algún lado y lo tienen parado tanto tiempo, el trabajador podría considerarse despedido respecto de su empleadora, ADECO, y reclamarle indemnizaciones. 45 días seguidos no puede estar, ni tampoco puede estar 90 días alternados en todo el año. Entonces, en todo un año te tienen que dar tanto trabajo como para que no estés parado más de 90 días. Pues si estás parado más de 90 días, podrías reclamar, podrías intimar lo que te dé tareas, y si no te dan tareas, ahí sí considerarte despedido. Entonces, de vuelta, 90 días alternados en todo un año o 45 días de corrido. ¿Está claro esto? Bien, es importante entonces conocer ese tipo de requisitos. Y de vuelta es importantísimo recordar el tema del contrato eventual. Y por eso la importancia del video que hizo el doctor Sudera sobre contrato de trabajo eventual. Sí les quería contar un típico caso de la práctica. Hay una empresa muy conocida, y me importa 3 decir el nombre, pues los juicios son públicos, tuvo cientos, si no miles de juicios, que es Telecentro. Porque Telecentro, cuando surge como empresa de suministros de servicios de Internet y demás, cuando surge, tomaba la mayor cantidad de su personal por intermedio de alguna de estas empresas de servicios eventuales. ADECO, Manpower, las usó todas al mismo tiempo. De hecho, en un momento tenía hasta 2/3 de su personal, todo por empresas de servicios eventuales. Y los tipos estaban 5 años laburando. ¿Qué eventualidad me hablas? Y te querían justificar con embarazos y demás. Muy gracioso. El tema es, como verdaderamente no era trabajo eventual, en realidad, Telecentro era la empresa que usaba ese trabajador, verdaderamente. Y la empresa de servicios eventuales no estaba funcionando verdaderamente como una empresa de servicios eventuales. Era un recibo, figuraba ADECO, nada más. Era una persona interpuesta. Y por ende, eran todos casos que encuadraban el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, los abogados que reclamamos esos casos empezamos a decir, bueno, pero entonces tenía que registrar Telecentro. Entonces ese trabajador estaba en negro. Y la defensa de la empresa, como habíamos visto, era, bueno, pero alguien hacía los aportes, alguien lo registró ADECO. Entonces algunos jueces dijeron, sí, es verdad, está en blanco porque lo registró ADECO. Otros jueces decían, no, no puede registrarlo ADECO porque la ley dice que lo tiene que registrar el empleador, no un amigo, no un pariente, no un tercero. Entonces, como estaban mitad y mitad, eventualmente hicieron un plenario muy conocido, que es el plenario Vázquez. Ese plenario, en el plenario Vázquez, los jueces se pusieron de acuerdo y dijeron, no, cuando se da una situación del artículo 29, porque no se acreditó verdaderamente, por ejemplo, que es una empresa de servicios eventuales, sino que es una mera persona interpuesta, y se da la situación del artículo 29, ese trabajador está en negro y puede reclamar las multas que contiene la ley cuando hay pago en negro, que es la ley 24.013, que vamos a ver más adelante. Entonces, en ese caso particular, en el plenario se resolvió con toda claridad lo que corresponde,
que es que un trabajador que ha sido registrado por un tercero, en este caso Adecco, por un prestanombre, en realidad es un trabajador que no está registrado. Está en negro porque el verdadero empleador no lo registró. El supuesto del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, esto es muy particular. El artículo 30 tiene dos supuestos distintos. Hay una primera parte y una segunda parte. Por lo general, nadie presta atención a la primera parte de la ley del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es súper importante, súper importante. Siempre se concentra en la segunda parte y con eso muchas veces pierden innecesariamente juicios y reclamos que podrían ganar. ¿Cuál es el típico caso que todo el mundo habla cuando habla del artículo 30? Es el típico caso de la tercerización, así lo conocen todos. El verdadero término jurídico que utiliza la ley es la contratación o subcontratación de otras empresas. Entonces acá tenemos el caso de la tercerización, donde hay una empresa que terceriza o que contrata parte de su actividad, terceriza parte de su proceso productivo en otra empresa. ¿Cómo funciona este caso? Bueno, hay una empresa que vamos a denominar empresa principal, una empresa principal que terceriza, es decir, que contrata o subcontrata parte de sus actividades en otra empresa. Una empresa que vamos a llamar la empresa contratada, empresa subcontratada o empresa tercerizada, que es la forma en que ustedes habitualmente identifican esto más por la práctica, por las cuestiones prácticas que se ven todos los días. Entonces la pregunta es esta. Hay un trabajador de la empresa tercerizada, la empresa subcontratada. La pregunta es, ¿este trabajador le puede reclamar también a la empresa principal? Si todo esto, con este gráfico o esta idea, no quedó claro, vamos a ponerle algunos nombres, vamos a ver un poco de ejemplos para ver si nos queda un poco más claro. Imaginemos una empresa, por ejemplo, la empresa Coca-Cola. Una empresa que va a tercerizar parte de su actividad. Dice, bueno, voy a contratar con otra empresa. Y voy a contratar con esta empresa y le voy a llamar embotelladora. Una empresa embotelladora. Que se llama, la sociedad que explotaba la empresa se llamaba Compañía Embotelladora del Sur, creo, Oceano. O sea que tenía ese nombre literal. Entonces, Coca-Cola va a contratar con una embotelladora. ¿Y qué es lo que contrata con Coca-Cola? ¿Qué es lo que terceriza Coca-Cola? Bueno, básicamente Coca-Cola tercerizaba alguna parte de su proceso productivo. Entonces, Coca-Cola hacía el jarabe y después le daba el jarabe a esta empresa embotelladora, que la embotelladora la embotellaba el jarabe, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta es, los trabajadores de esta embotelladora, un tipo que trabaja literalmente en esa fábrica, en la embotelladora, embotellando Coca-Cola, ¿le pueden reclamar también a Coca-Cola? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, bueno, depende. ¿Por qué? Porque lo que dice el artículo 30 es bien complejo. Dice, si lo que se terceriza, si lo que la empresa principal terceriza es parte de su actividad normal y específica propia de su establecimiento, es parte de la actividad normal y específica propia de su establecimiento, entonces sí se puede reclamar en forma solidaria a la empresa principal. Ahora, si no es la actividad normal y específica propia del establecimiento, entonces no hay solidaridad. Esa es la idea. Ahora, vamos a poner el caso real. Vamos a poner el caso real. Coca-Cola tercerizó en una empresa, compañía embotelladora, que lo que hacía era lo siguiente, fíjense ustedes. Coca-Cola agarraba y le daba el jarabe. La compañía agarraba el jarabe, lo mezclaba con agua carbonatada, lo ponía dentro de una botella con una forma muy específica, que ustedes todos conocen, le ponía una etiqueta roja con el nombre de Coca-Cola, todo ahí, le ponía la tapa, lo ponía en packs y después distribuía todas esas botellas y las llevaba a los distintos mercados que después iban a vender la Coca-Cola. La pregunta ahora es, y esta es una pregunta real para la audiencia, es la gente que todavía me sigue prestando atención, es, ¿Coca-Cola tercerizó parte de su actividad normal específica propia en la embotelladora, sí o no? Y la embotelladora le facturaba a Coca-Cola y a otras empresas del mismo tipo de manado. Muy buena pregunta, señor Jardín de Infantes. Efectivamente, es una gran pregunta. La embotelladora era una compañía embotelladora de varias otras compañías que generaban jarabe como Manaos, ponele que eso sea jarabe, ponele, pero ¿era o no era? La respuesta es no. La compañía embotelladora era sola y exclusiva, la relación era con esta, con Coca-Cola. Entonces a ustedes les parece, en general, veo como medio unánime, o sea,
re-tercerizó parte de su actividad normal y específica propia. Ahora, esto es muy fantástico, porque todo esto es un caso real. El caso se llama Rodríguez con compañía embotelladora. En realidad no era Coca-Cola, era Pepsi. Pero yo tengo afinidad con Pepsi porque es de San Lorenzo y no me gusta Coca-Cola porque es independiente. Entonces, es Pepsi, la verdad que es Pepsi. La empresa era Pepsi. Rodríguez con compañía embotelladora, específicamente, la Corte se expidió al respecto. Y pese a que todo el mundo fue muy claro y puso re-tercerización de la actividad normal, específica y propia, la Corte era una Corte muy particular. Era una Corte que venía de La Rioja, venía de un pueblo lejano, de Anillaco. Y la Corte Suprema de esa época literalmente decidió que no era una tercerización de la actividad normal y específica propia del establecimiento de Pepsi, que no, nada que ver. Que Pepsi se dedica a hacer algo muy distinto. Ustedes están todos confundidos. Pepsi y Coca-Cola lo que hacen no es la gaseosa que ustedes han tomado toda su vida. No, lo que hacen básicamente es esto. Lo voy a tratar de dibujar. Probablemente nunca lo hayan visto en su vida, pero lo que hace es esto. ¿Alguno de ustedes conoce los, se llama pack, no manda pack, pack PUCK, el disco de hockey? ¿Vieron el disco de hockey sobre hielo? Es un disco así, negro. Bueno, Coca-Cola hace eso. Hace un pedazo de jarabe que es un disco negro duro, que nunca nadie de ustedes vio, salvo que hayan tenido la desgracia de trabajar en un McDonald's, en cuyo caso creo que ellos le dan el disco para que metan en el agua carbonatada. Pero Coca-Cola hace esto. No hace gaseosa, se confundieron todos ustedes. Hace discos de jarabe. Y la compañía embotelladora después compra discos de jarabe, obvio. Como ustedes. Nunca compraron un disco de jarabe. Nunca fueron a tocar a la puerta de Coca-Cola y compraron un disco de jarabe. Le pidieron, ¿me das un disco, por favor, que tengo soda en casa? Bueno, esto es lo que dijo la Corte Suprema. Por supuesto que fue en la década de los 90. Así que fue una pequeña barbaridad de la Corte. Por suerte, esto después fue dejado de lado por la jurisprudencia de la propia Corte, en un siguiente fallo que fue el fallo Benítez con Plataforma Cero. En ese fallo dijo, no es tarea de la Corte interpretar el artículo 30, esa es una cuestión que van a tener que ver caso por caso cada juez. Y a esto quería llegar entonces, porque esto es una barbaridad lo que dijo la Corte. Entonces, a lo que quería llegar es a lo siguiente. ¿Qué es la actividad normal y específica propia del establecimiento? Pues la verdad que no se entiende. ¿Qué es? Y la respuesta es, eso va a ser una situación que va a analizar cada juez en particular. Y no hay una definición clara de lo que es la actividad normal y específica propia del establecimiento. Es realmente confuso. Va a haber tantas posturas como jueces que tengan que resolver. Lo máximo que yo puedo hacer como docente es darle alguna pauta, algún lineamiento general que se ve en la jurisprudencia, si analizamos toda la jurisprudencia, algún lineamiento general más o menos para que entiendan cuándo va un juez, con qué probabilidades un juez va a considerar que hay una actividad normal y específica propia y cuándo no creo que lo considere. Recuerden, si es la actividad normal y específica propia, entonces es solidariamente responsable. En cambio, si no es la actividad normal específica y propia, entonces tampoco es responsable solidario. Pero por eso es tan importante saber si lo que se tercerizó es la actividad normal específica y propia o no lo es. Entonces, ¿cómo podemos definir a esa actividad normal y específica y propia? ¿O cómo podemos entenderla? Bueno, lo hacemos de la siguiente forma. La idea es la siguiente. Cuanto más cerca estén las dos sociedades, cuanto más relacionadas y más intrínsecamente relacionadas estén estas dos empresas, más probable es que el juez condene en forma solidaria a la empresa principal. La idea es que si una empresa necesita sí o sí de la otra empresa para poder producir, entonces es muy probable que por ese vínculo tan cercano, lo más probable es que haya una condena solidaria. Entonces ahora le voy a dar dos casos a donde prácticamente no hay duda de que siempre, siempre existe solidaridad. Y los dos casos son los siguientes. El primero, imagínense un banco. Imagínense un banco, por ejemplo, el HSBC. Imagínense que el banco, una empresa principal, contrata con una empresa de seguridad privada. Imagínense Prosegur. Entonces la pregunta es el vigilador de Prosegur, ¿le podría reclamar en forma solidaria al banco? Y bueno, precisamente lo que hay que analizar es si la seguridad privada es parte de la actividad normal y específica propia del banco. Entonces la jurisprudencia en general dice que sí, que es solidario. Y por eso, y es tan importante esto, ¿por qué? Porque el banco, dice la jurisprudencia, no podría funcionar
por lo menos en Argentina, sin una empresa de seguridad privada que resguarde tanto a los clientes como a la propia integridad material de ese banco. Entonces, como para poder llevar a cabo la actividad del banco, es necesaria la actividad de la empresa en la que tercerizó, entonces los jueces consideran que hay una actividad normal y específica propia y por ende una condena solidaria. Creo que nosotros en alguna de las clases, y no, si no fue con otra de las clases, estoy dando clases así virtuales en otros lados también, creo que habíamos llegado a un pacto, habíamos acordado en que jamás íbamos a confundir empresa y sociedad. Entonces una empresa, por ejemplo HSBC, no tiene nada que ver con, no es lo mismo que la sociedad que la explota, HSBC Argentina Sociedad Anónima. El estatuto de la sociedad, no de la empresa, es una cosa. La actividad de la empresa es otra. Y esto ya lo hablamos, pero imagínense, ustedes si ven el estatuto de Coca-Cola, FEMSA Argentina Sociedad Anónima, si ven el estatuto de esa sociedad, van a ver que son 6 páginas de los millones de cosas que puede hacer. Y esa es el objeto de la sociedad. Y puede hacer de todo. Comprar, vender acciones, comprar inmuebles, vender inmuebles, no sé, vender vehículos, puede hacer cualquier cosa. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la actividad de la empresa? Es decir, ¿cuál es la actividad verdadera de la empresa? No de Coca-Cola, FEMSA, Sociedad Anónima. De Coca-Cola, de la empresa. ¿Cuál es la actividad principal? La actividad principal es hacer gaseosa. Esa es la idea. Entonces, por supuesto que en el estatuto social de Coca-Cola, FEMSA, Sociedad Anónima, va a decir algo así como comercializar productos de aguas gaseosas, carbonatadas, no sé cómo se dice. Seguro que lo diga en algún lugar, pero no es lo mismo, así que no tenemos que confundir. Pero lo que sí tenemos que ver con claridad es que es importantísimo saber cuál es la actividad empresaria de esta empresa principal, cuál es la actividad empresaria de esta segunda empresa tercerizada, para ver si el vínculo entre las dos empresas es tan cercano, tan necesario, que los jueces van a decir que es la actividad normal y específica propia del establecimiento y por ende van a condenar en forma solidaria a la empresa principal. En el caso de Rodríguez con embotelladora, la Corte dijo todo lo contrario a lo que uno pensaría como lógico. Pero ese fallo es de los 90 y ya por suerte ha quedado de lado. Otro caso, el otro ejemplo súper claro, donde todos los jueces están de acuerdo, o por lo menos el 99% de ellos, es, imagínense un hospital privado, imagínense, por ejemplo, el Deutsche Hospital, el hospital alemán. El hospital alemán contrata a, por ejemplo, Limpiamax, una empresa de limpieza. Entonces, la limpieza en un hospital también los jueces consideran que es la actividad normal y específica del hospital. Es decir, no podría funcionar jamás un hospital sin limpieza. Es absurdo, no podría funcionar de ninguna manera. Entonces, por eso los jueces condenan, en general, casi siempre, cuando un hospital contrata un servicio de limpieza. Este tema es muy discutido. Pregunta, por ejemplo, un trabajador de seguridad privada en un country, que solamente se puede entrar atravesando la seguridad privada. Es una tercerización, por ejemplo, el country terceriza en Prosegur, ¿no? La pregunta ¿esa es la tercerización de parte de la actividad normal y específica y propia del country o no? Esta pregunta. Bueno, algunos jueces van a decir que sí, otros jueces van a decir que no. Está muy variado. Para mí, con el criterio que utilizan entre el hospital y la limpieza, o entre el banco y la seguridad privada, con el criterio que utilizan, pareciera ser que sí, pareciera ser que un country no podría ser un country sin la seguridad privada, básicamente. O sea, no sería la definición de country, no lo sé, habría que verlo. A mí me parece que sí sería parte de la actividad normal y específica propia de ese country, pero eso va a ser caso a caso, se va a decir por cuestiones de hecho y prueba. Vos vas a tener que probar cuál es la actividad y qué tan vinculadas están esas dos actividades. Si todo esto quedó claro, vamos a pasar al otro supuesto, el artículo 30, que es muy importante y que por lo general nadie explica, ni siquiera en los libros, y por lo general se confunde. El artículo 30 tiene otra parte. La primera parte, de hecho, dice el artículo 30, quienes cedan, total o parcialmente, parte del establecimiento habilitado a su nombre a otros, serán también solidariamente responsables. Entonces, ¿cómo funciona la primera parte de esta figura? Bueno, hay una empresa, de vuelta, llamémosla empresa principal. Una empresa principal que tiene un establecimiento habilitado a su nombre. Y la idea acá es clara, es verdaderamente, este es mi establecimiento, es mío, es de la empresa principal, y lo que hace es ceder, total o parcialmente, por ejemplo, cede una partecita en este caso, a una empresa subcontratada o contratada, ¿no? Empresa tercerita, empresa cedida, vamos a decirle. Entonces, le cede
un pedazo del establecimiento. La pregunta es, ¿un trabajador de la empresa chiquita ahí, la que recibió la cesión, puede reclamar solidariamente a la empresa principal? Y la respuesta es sí. A eso específicamente se refiere la ley de contrato de trabajo en la primera parte del artículo 30. Y en eso es muy clara. Dice, quien ceda total o parcialmente el establecimiento, quien sea todo o parte del establecimiento habilitado a su nombre, será responsable en forma solidaria. Eso es bien claro. Entonces, ¿cuál es el caso más claro? El mejor ejemplo, diría yo. Bueno, simple. Y el mejor ejemplo es uno que deben haber visto, deben haber tenido la experiencia. ¿Alguna vez fueron a un supermercado grande tipo Coto, uno de esos? Un Jumbo. Imaginemos que la empresa principal es Jumbo. La empresa principal es Jumbo. Entonces imaginemos que vamos a Jumbo y cuando vamos al fondo, por lo general están al final, hay unas pequeñas panaderías. Y antes, ahora no, ahora creo que se hizo cargo del mismo Jumbo, pero antes esas panaderías eran explotadas por otra sociedad que dirigía una pequeña empresa que era esa panadería. Entonces cuando ustedes iban a la caja tenían un ticket aparte, o ustedes llevaban un ticket aparte, funcionaba de esa forma. Entonces acá estaba la panadería. Entonces la panadería explotaba parte del establecimiento que estaba habilitado a nombre de Jumbo. Entonces el panadero le puede reclamar a la panadería en forma directa y le puede reclamar a Jumbo en forma solidaria. Esa es la idea del artículo 30, primera parte. Entonces, ese es un ejemplo súper claro. Y el otro ejemplo súper claro es el siguiente. Voy a ver si me como un par de dislikes por esta. Imaginemos otro caso súper claro. Imaginemos un club chiquito, un club casi diría insignificante, un club pequeño. Imaginemos a Vélez. Quiero ver volar esos dislikes, ¿eh? Imaginemos que Vélez tiene dentro de su predio, dentro de su establecimiento, dentro de la cancha, ahí en algún lugar en Liniers, tiene adentro un buffet, a donde se sirven sanguchitos, ¿vieron? El típico buffet de club. Entonces, ese buffet, este es el buffet. El trabajador de ese buffet, ¿le podría reclamar entonces a Vélez? Y la respuesta del artículo 30 es sí, en forma solidaria. El responsable directo es el buffet, a donde venden las gaseosas y venden los sanguchitos para la gente que va a los clubes chiquitos. ¿Vieron los clubes de barrio? Bueno. Pero puede reclamar en forma solidaria también a Vélez, al club, por así decirlo. Ese es el otro caso claro. Esos son los dos típicos ejemplos. Ahora, ¿saben lo que hacen los abogados? De no conocer esto, ¿saben lo que hacen los abogados? Fíjense. Miren esta barbaridad, ¿eh? Por no haber estudiado bien el primer presupuesto del artículo 30. Y como el único que conocen es el de la tercerización, el único que conocen es el de la tercerización, dice que hay una empresa principal, y le ponen Vélez es la empresa principal, que tercerizó en el buffet, que sería la empresa tercerizada. Entonces la pregunta es, ¿el trabajador del buffet puede reclamarle en forma solidaria a Vélez? Bueno, depende si es la actividad normal específica propia o no. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Y los jueces te dicen, no, ni loco, ni loco. ¿Por qué? Porque cualquier club puede funcionar tranquilamente sin un buffet. No hay ningún tipo de necesidad de tener un buffet. Vélez podría tranquilamente funcionar sin ningún tipo de buffet y que vayan al kiosco a la esquina si quieren comprar agua. A ver, realmente, si lo plantean por la segunda parte del artículo 30, que es la tercerización, van a perder el juicio. En cambio, si lo plantean por la primera parte del artículo 30, lo van a ganar, porque efectivamente funciona así. Entonces vamos a leer el artículo 30 y vamos a ver si podemos interpretar todo esto, porque ahora se van a llevar la sorpresa de que el artículo 30 es un horror como está escrito. Y no es porque sí, está escrito como un horror porque sufrió innumerables modificaciones. El caso de los shopping es lo mismo, es claro, el shopping tiene un gran establecimiento, está habilitado a su nombre. Y lo que hace es ceder los distintos locales, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos locales tiene una partecita cedida del establecimiento de shopping. Entonces, los trabajadores de cada local, por ejemplo, el vendedor de ropa de Rapsodia, ¿puede reclamarle al Alto Palermo en forma solidaria? Sí. Si lo plantean bien, sí. Si lo plantean así, no. Si lo plantean así, no. Pero si lo plantean bien, sí. Vamos a leer lo que dice el artículo 30, a ver si nos queda bien claro. Dice lo siguiente el artículo 30. Dice, quienes cedan total o parcialmente, y vamos haciendo el dibujito, quienes cedan total o parcialmente, y en este caso vamos a hacer el dibujito desde la cesión parcial. Entonces, una empresa cede total o parcialmente en otra empresa, la empresa cedida, ¿no? Esta es la empresa principal, la empresa cedida.
Quienes ceden total o parcialmente el establecimiento o explotación habilitado a su nombre. Coma, coma, es otra parte esta. O quienes contraten o subcontraten. Y acá tenemos la empresa principal, la empresa contratada o subcontratada. Quienes contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dice la ley, después dice coma, y dice toda una sarta de pavadas que no hay que leer, y la conclusión viene mucho más abajo y dice, harán responsable solidariamente al principal. Entonces, por las obligaciones, harán responsablemente solidario al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas. Entonces acá está el trabajador de este contratista y hacen solidariamente responsable al principal. Lo mismo acá el trabajador de la empresa contratada y hacen responsable solidario a la empresa principal. ¿Está bien? La empresa cedida, quise decir. Entonces, las figuras son totalmente distintas. Y de hecho, hasta está bien separado la ley. Dice, quienes sean total o parcialmente otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, coma, caso 1, caso 2, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que dé origen, trabajo o servicio correspondiente a la actividad normal y específica propia del establecimiento. En esos dos casos, si es la actividad normal y específica propia o si es una cesión total o parcial del establecimiento, hay solidaridad. ¿Está bien? Tiene que quedar claro ese punto. Ahora, en el medio la ley dice un montón de cosas. Dice, en estos casos, el empleador principal tiene que pedirle al contratado, al tercerizado, le tiene que pedir muchas cosas, le tiene que pedir datos, documentación, un montón de cumplimiento de las normas laborales, bla, 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 bla. Tienen que controlar todo eso. Después lean el artículo, van a ver que es un asco. Lo cierto es que para la jurisprudencia, todo eso no importa en general. En realidad no importa. ¿Por qué? Porque si hay un incumplimiento por el cual el trabajador está reclamando, y si ese incumplimiento existió, entonces automáticamente se entiende que el empleador principal incumplió con su obligación de control. Porque la forma en realidad es la siguiente, lo que dice la ley. Dice, el empleador que contrata o subcontrata parte de su actividad normal y específica y propia, tiene la obligación de controlar al empleado, a la empresa tercerizada. Y si no lo controla, entonces es responsable en forma solidaria. Lo que dice la jurisprudencia, en general casi unánime, es, esta obligación es una obligación de resultados. Por ende, si hay un incumplimiento que el trabajador reclama, ya está, se incumplió esa obligación de control que tenía la empresa principal. Esa es la forma de interpretarlo. Por eso todo lo que está en el medio, en la práctica, casi diría, no sirve. Si el trabajador reclama al empleador que en realidad es una empresa tercerizada y después le quiere reclamar en forma solidaria también a la empresa principal, si lo que se tercerizó es parte de la actividad normal y específica propia, va a ser responsable. No va a zafar probando que le pedía los recibos o que le controlaba los libros. No va a zafar. No hay manera de que zafe. Por eso la lectura del artículo 30 no es feliz, no es muy, muy divertida. Voy a hablar de un último supuesto que es muy, muy particular, que es el supuesto de los artículos 225 a 228 de la ley. Hay más, está el artículo 31 que ya no llegamos a ver, pero que en definitiva prefiero que nos concentremos en estos que son más difíciles. El artículo 31 hoy por hoy está bastante inútil, así que en general concentremos en estos. El artículo 225-228, estos artículos hablan de la cesión total o parcial del establecimiento, lo que es la transferencia del establecimiento. Es decir, un típico caso cuando pasa, por ejemplo, el famoso cambio de nombre, cambio de dueños, ¿no es cierto? Nueva administración y viene otro empleador. Entonces, ¿cómo funciona este caso? En este caso vamos a dibujarlo distinto, vamos a hacer una línea de tiempo. Entonces, imagínense que primero hay un empleador, lo vamos a llamarle empleador 1, y hay un trabajador que es contratado por ese empleador 1. Entonces imaginemos que en determinado momento, en este momento, ese empleador 1 se cansa de su establecimiento, se cansa de laburar, de ser el dueño de esa empresa, y dice, bueno, vamos a hacer así, se lo voy a vender a esta persona que me compró, por ejemplo, una venta de fondo de comercio. Me compré kiosquito, o cerré este restaurante, yo no lo quiero explotar más, lo explota una nueva sociedad. Entonces acá viene una segunda persona, viene y dice, yo me quiero hacer cargo de esta empresa. Lo que se hace es la transferencia, lo que se llama transferencia de establecimiento. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con el trabajador? La ley es muy clara, artículo 225. El trabajador entonces ahora pasa a ser trabajador del nuevo empleador, el segundo empleador.
el contrato de trabajo entonces pasa automáticamente al segundo empleador. El responsable directo es el segundo empleador. Se hizo cargo de todo, por así decirlo. Compró el establecimiento, compró la empresa con todo y trabajadores. Y esos trabajadores se les tiene que respetar la antigüedad y todos los beneficios que tenían respecto del primer empleador. Todo hasta ahí, simple. El artículo 225 es súper claro y el nuevo empleador se hace cargo de todo. Pero, como estamos viendo figuras de prevención contra el fraude, ¿qué dice la ley? Bueno, por si acaso, ojo, por si acaso, el primer empleador va a ser responsable indirecto, va a ser responsable solidario. Por si acaso, no vaya a ser que todo esto sea una joda para que el trabajador se quede sin cobrar o que lo despidan después. Entonces, en este caso, responde en forma solidaria el primer empleador por todas las obligaciones que se generaron hasta este momento, hasta la transferencia. Los posteriores incumplimientos, obviamente, ya no son culpa del primero, no se hace cargo el primero, solamente se hace cargo el segundo. Pero digo, el trabajador, en todo caso, si tuviera algún reclamo contra el segundo, también puede reclamarle en forma solidaria por los incumplimientos que había tenido el primer empleador. Es decir, que no se zafa del problema. Bien, esto, la solidaridad, la establece el artículo 228 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por eso digo que hay que leerlos todos. Entonces, el artículo 225 es bien claro, dice, el nuevo empleador se hace cargo de todo, agarra la empresa y agarra el establecimiento, digamos, lo agarra con todo, con los trabajadores como estaban. Y el artículo 228 dice, y ojo, porque el primer empleador no se va a escapar, ¿eh? El primer empleador es responsable solidario, al menos hasta el momento de la transferencia. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si un trabajador, que era trabajador del primer empleador, viene trabajando lo más bien y lo despiden? Pero lo despiden antes de la transferencia. Y la pregunta es, ¿podría el trabajador reclamar después de la transferencia al segundo o le reclama al primero? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable directo? ¿Quién es responsable solidario? ¿Se le puede reclamar al primero? ¿Se le puede reclamar al segundo? ¿Quién es el que responde? Esta es la pregunta. La verdad es que los jueces no se podían poner de acuerdo con este tema. No quedaba bien claro. Entonces, algunos decían que no, que el segundo no es responsable. Si el que despidió fue el primero y todo esto se produjo antes de la transferencia, en realidad es el primero. No podríamos hablar de que la responsabilidad es del tipo que compró, que no lo despidió ni nada. Algunos, en cambio, decían no. Fíjense que acá la situación es distinta. Cuando vos te compraste el establecimiento todo, con las cosas, con los trabajadores que había y también con las deudas, si existieron y si todavía quedaban deudas, también te compraste las deudas, te compraste todo. Algo parecido a lo que ocurre con las famosas obligaciones Procter-Ren, es decir, aquellas Procter-Ren, aquellas que siguen la cosa. Eh, como las expensas. Cuando vos vas y te comprás un departamento, la deuda de expensa también te la compras entera, digamos, por así decirlo. Entonces, hay, de alguna forma, las obligaciones de estos contratos viejos también te las compraste, te agarraste todo. ¿Quién es el responsable entonces en este caso? Esa pregunta estaban discutiendo los jueces y la verdad no se podían poner de acuerdo. Como no se podían poner de acuerdo, tuvieron que hacer un plenario. Y el plenario se llama plenario, el plenario es Baglieri, que fue el que mencioné al principio de la clase. El plenario Baglieri. ¿Quién va directo, quién va indirecto? Eso queda bien resuelto si leemos bien la ley. Pero en el plenario se tuvo que decidir si el segundo era responsable o no era responsable por esta obligación que surgió antes de la transferencia. La respuesta del plenario, la mayoría del plenario dijo, sí, tranquilos, el responsable, el segundo tiene que pagar. Está correcto. El problema con el plenario es que se hicieron un nudo fuerte. Les voy a decir cuál es la postura correcta y después les voy a decir cuál fue el error del plenario. La postura correcta, como estamos viendo, es la del artículo 225. Cuando el artículo 225 dice que la persona que adquiere el establecimiento se hace cargo de todas las obligaciones, literalmente se hace cargo de todas las obligaciones, de las obligaciones de los contratos que están vigentes o de las obligaciones que surgieron en contratos que se extinguieron pero que todavía son exigibles. Y si el trabajador quiere reclamar después y la obligación no prescribió, porque pudo haber prescrito, pero si no prescribió, tiene derecho a cobrar. ¿De quién? De cobrar de del segundo empleador, que fue quien compró. Entonces el artículo 225 es claro, con toda claridad, y lo voy a leer, dice que se hace cargo el que adquiere. Entonces voy a leer cómo lo establece la ley, porque hay un grosero problema de lectura en el plenario. Pero grosero, ¿eh? Identificado por varios de los jueces. No es que soy el único que se dio cuenta.
Varios de los jueces dijeron, che, acá nos mandamos muco. Ahora les voy a decir por qué. Dice el artículo 225, y es muy claro. En caso de transferencia, acá, en caso de transferencia, por cualquier título, dice, del establecimiento, pasarán al sucesor adquirente, es decir, pasarán a al adquirente, el segundo empleador, pasarán al adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. Todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, todas las obligaciones, las que están vigentes, y por ejemplo esta también, del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquellas que se originen con motivo de la misma. Entonces, acá hay un problema. A veces esto ha sido leído mal. Dice, en caso de transferencia, pasarán al adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. Dice, y algunos leyeron del contrato de trabajo, pero acá dice, vigente al tiempo de la transferencia. El contrato tiene que estar vigente, este contrato ya estaba muerto. Algunos leyeron mal, pero no es así como hay que leer. Hay que leer bien, porque si ustedes lo ven con atención, la palabra que usó el legislador, la expresión que usó el legislador es, se refiere a las obligaciones que estén vigentes. Habla en plural, no habla del contrato, que está en singular, sino que habla de las obligaciones que están en plural. Fíjense con atención. En caso de transferencia, por cualquier título de establecimiento, pasarán al adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el empleador, aún aquellas, las obligaciones, no el contrato, aún aquellas, femenino plural, gente, es conjugación, aún aquellas que se originen con motivo de la misma. Entonces, la misma, ¿cuál es? La transferencia. Aquellas, ¿cuáles son? Las obligaciones. En ningún momento habla del contrato. Esto por alguna razón generó una confusión. Después aclara, el contrato de trabajo, si está vigente, en tales casos continuará con el sucesor. De vuelta, el que adquiere el establecimiento adquiere todo y adquiere los contratos, todo adquiere, todo vigente. Y además adquiere todas las obligaciones que derivaron de los contratos, aunque los contratos no estén vigentes. Si las obligaciones están vigentes, también las adquiere. Esa es la idea. Y por eso la norma aplicable es el 225, que es el que determina la responsabilidad directa del adquirente, ya sea para los contratos vigentes o para las obligaciones vigentes. ¿Está bien? Ahora, el artículo 228 dice, el transmitente y el adquirente del establecimiento serán solidariamente responsables. Y acá está la solidaridad. Ahora, lamentablemente el artículo 228 está escrito así, como si fuera lo mismo decir, son todos responsables solidarios. Sí, es verdad, son responsables solidarios, pero tenemos que tener en claro quién es el responsable directo. Entonces, ojo, hay que leer bien el 225 más el 228. El 225 dice que el responsable directo es este, y el 228 dice, y este es un responsable indirecto, barra solidario. Ahora, acá hubo un problema en el plenario, y con esto termino la clase de hoy. En el plenario hubo un problema. No sé si ustedes conocen cómo se hace un plenario. Puede ser que sepan que frente a una inconsistencia en la jurisprudencia y que algunos jueces dicen una cosa, otros jueces dicen otra cosa, se puede solicitar mediante un recurso de inaplicabilidad de la ley que surja un plenario que ponga fin a esa discusión jurisprudencial, cuando es una discusión de derecho. Bien, perfecto. Esa es la idea. Pero ¿cómo funciona en la práctica? Bueno, en la práctica hay una persona, el plenario es Baglieri. En la práctica hay una persona que formula una pregunta. Dice, por ejemplo, en este caso, pregunta, ¿es responsable el adquirente del establecimiento por las obligaciones derivadas de contratos que finalizaron antes de la transferencia? Esa es la pregunta. Y después los jueces votan por la afirmativa o por la negativa. El juez tiene que decir sí o no, pero el plenario siempre está hecho en una pregunta. El problema es quién hace la pregunta y cómo la formula. Y esto probablemente nadie lo conozca mucho, porque esto ya sí es mucho de la cocina, de hecho no está en la ley. Pero ¿quién formula la pregunta esta? ¿Quién es el que hace la pregunta? El que le hace la pregunta es el secretario general de la Cámara. Y el secretario general de la Cámara no necesariamente fue un juez o es un juez, es un puesto más casi administrativo a veces. En el caso particular, quien formuló la pregunta, este secretario general que formuló la pregunta, que luego los jueces iban a tener que ir respondiendo por la negativa o por la afirmativa, lamentablemente la formuló mal. ¿Por qué? Porque la pregunta concreta del plenario es la siguiente. ¿Es responsable, en los términos del artículo 228, el adquirente de un establecimiento por las obligaciones previas a la transferencia? Esa es la pregunta del plenario. Ahora, si nosotros tuviéramos que contestar esa pregunta, la respuesta es no. No,
porque no es responsable en los términos del 228, es responsable en los términos del 225. No es responsable indirecto solidario, es responsable directo. Por suerte algunos jueces se dieron cuenta del error en la formulación de la pregunta y aclararon, no, el adquirente es responsable, sí es responsable, pero en los términos del artículo 225, porque al adquirir, adquirió todas las obligaciones vigentes al momento de la transferencia, aunque los contratos que generaron esas obligaciones no estén vigentes. Lo que tienen que estar vigentes son las obligaciones. Por ejemplo, un despido, una indemnización por despido no pagada. Esa es una obligación vigente. Hasta que no esté pagada, no está, sigue vigente. Y va a ser vigente indefinidamente, para toda la vida, porque la prescripción no va a afectar el derecho a cobrar la indemnización. La prescripción, a lo sumo, te cuestiona la acción, no el derecho. Pero eso ya lo vimos en otras clases. En definitiva, el plenario estaba mal preguntado, pero la conclusión a la que llegaron los jueces es la correcta. El adquirente de ese establecimiento sí tiene que pagar todos los contratos de trabajo que adquirió, pero también las obligaciones de contrato de trabajo previas. Esa es la discusión que se dio en el plenario Baglieri. Así que esa sería la última figura laboral, la figura de solidaridad que quería mencionar en esta clase. La figura del artículo 31 la voy a dejar para su lectura, después en todo caso la hablamos o voy a hacer un video corto al respecto. Y después también sería interesante que en otro momento vamos a ver la responsabilidad de los socios, la responsabilidad personal de los socios por los incumplimientos de las sociedades. Y esto es todo un tema, porque en general el derecho societario sabemos bien que también separa las responsabilidades, una cosa son los socios y otra cosa las sociedades. Así que espero con todo esto esté claro la clase de hoy.